viendo que la Argentina finalmente parece que va a cerrar con los acreedores externos, que el viernes los grupos más importantes que le demandan a la Argentina presentaron una oferta y que en última instancia ya están al borde, subieron los mercados, otra vez es como que estamos salvando un escollo. Pero hay un fuerte reproche a Guzmán y al propio Fernández por la demora en cerrar este trato. ¿A vos qué te parece? ¿Cuál es tu impresión de eso? Bueno, ojalá que cerremos, no me voy a poner a pronosticar si cerramos o no cerramos, porque es una decisión muy, muy, muy política. Ojalá que cerremos, no tanto porque Argentina, por cerrar el acuerdo, vaya a lograr colocar mucha deuda externa, pero sí es importante cerrar el acuerdo, no solo para no tener una mancha más en el historial de los defaults, sino también porque para el sector privado se le complicaría mucho el financiamiento. El sector privado, no hay que olvidarse, tiene vencimiento de deuda externa por 16.000 millones de dólares. No es poca cosa. Y sin y duda además las grandes compañías toman plata a una tasa muy diferente a la que toma la Argentina. En realidad, Roberto, es bueno decir que Argentina está en default cuando hace algunas semanas decidió no pagar el vencimiento de deuda externa, y estoy hablando de la deuda externa nada más. Obviamente que ya estaba en default desde el año pasado con la deuda en pesos y desde hace meses ya con la deuda en moneda extranjera de legislación local. En lo que entramos en default hace poquitas semanas fue con la deuda externa, o sea, la deuda en moneda extranjera de legislación extranjera. Por lo tanto, si el gobierno ahora acordara con los acreedores, en realidad nos estaría sacando del default de la deuda externa, y eso me parece, insisto, crítico para las compañías privadas. Sería una muy buena noticia para ellas. El manejo, ahora, ¿por qué le reprochan? Muy poco profesional, muy poco serio. ¿Sí? ¿Pero debido a qué? Y muy poco serio porque es poco serio ponerte a negociar con los acreedores extranjeros después de entrar en default. Vos deberías haber evitado entrar en default. No hay que olvidarse llevó como 7 meses. Bueno, podrían haber apurado el tranco y haber evitado entrar en default. No te olvides que por haber entrado en default, por ejemplo, se dispararon los seguros, los credit default swap, digamos que es un seguro de deuda entre privados, pero eso dejó una mancha no menor, te diría, no menor, que va a haber que levantar. Ahora, en ese aspecto, yo me acuerdo cuando fue la negociación de la deuda de Lavagna, Nielsen y obviamente los Kirchner, también se demoró mucho tiempo y sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre una negociación y esta? Bueno, te diría, a ver, Néstor Kirchner recibió el país en default ya de 2001, hizo una propuesta inicialmente muy dura, vos recordás allá por octubre del 2003, sí, y se demoró 1 año y medio en salir del default. La diferencia, yo te diría, con respecto a aquella circunstancia y esta, no pasa en sí mismo por la negociación de la deuda, sino que pasa por el contexto, digamos, ¿no? O sea, aquel contexto era un contexto donde había una gran culpa en el primer mundo, una gran culpa de lo que el mundo había apoyado a la Argentina, al plan de convertibilidad que terminó en el desastre de 2001. Los commodities habían subido de manera muy fuerte a partir de fines de 2002. O sea, Argentina, aún en default, entre la gran culpa que tenía el primer mundo y la suba de los commodities, tuvo tasas de crecimiento espectaculares, cercanas al 10%. Tuvimos tasa de crecimiento chino en aquel entonces, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Hoy la situación es diametralmente opuesta. Los precios de los commodities no están muy firmes ni muy altos, y por si fuera poco, el mundo está en una recesión no menor como consecuencia de la pandemia, y en Argentina directamente la cuarentena decidida por Fernández ha provocado un cráter. Por eso es tan importante salir del default, y por eso hubiera sido importante no entrar en default directamente. Está bien. Ahora, si uno mira este fenómeno de la cuarentena o la noventena, en principio, que tenemos hoy, y estás viendo situaciones como la de Vicentini, la de empresas que van y quieren entregar su llave, aparentemente esto por lo menos va a demandar 3 meses más de cierta parálisis, de cuarentena adicional. ¿Qué va a pasar con el mundo empresario? Porque lo de Vicentini ha sido una intervención, un intento de expropiación. El viernes el juez lo salvó al gobierno de esta situación, en principio, para buscar otra alternativa. Pero dentro de 3 meses de seguir este decaimiento general, me parece que va a haber intervenciones casi por obligación.
Bueno, coincido completamente con tu sensación, con tu diagnóstico. Yo creo que esta cuarentena salvaje decidida por el gobierno, fenómeno, te provocará probablemente el país con menos cantidad de muertos por coronavirus del mundo, pero va a provocar un derrumbe de la economía, un cráter económico de un tamaño donde si el gobierno se toma a pecho lo que hizo con Vicentín, pero tiene centenares de empresas para intervenir, porque la quiebra generalizada de sectores que va a haber es gigantesco. Argentina va a un proceso de quiebra generalizada, de recesión económica fenomenal, 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 como pocas veces se ha visto. Yo creo que este año la economía va a caer más de lo que cayó en 2001-2002. 2001-2002 cayó, 2002 en realidad, casi 11%. Yo creo que este año la economía va a caer más que eso todavía. Ahora, vos me estás proponiendo en alguna medida una flexibilización de la cuarentena en el momento que justamente se producen, no digo más testeos, se descubren más contagios y en realidad aparecen algunas muertes más. Es como una situación contradictoria después de haber atravesado tantos meses de un modo riguroso o medianamente riguroso y con cierto éxito en materia de vida. Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho todo mal, te diría, con la cuarentena. Yo puedo asignarle algún crédito a haber logrado de los países con menos cantidad de muertos en el mundo por coronavirus, pero el derrumbe económico que ha provocado en Argentina es una cosa extravagante. En pocos países del mundo vas a ver la caída económica de la Argentina, lo cual es muy grave teniendo en cuenta que ya venía muy mal como consecuencia del colapso económico de Macri. Yo creo que acá, Roberto, hay una estrategia, típicamente kirchnerista de hacer épica de todo. El kirchnerismo está haciendo épica de la cuarentena y va a tratar de hacer épica de la recuperación económica. A ver, me explico. El kirchnerismo ya está construyendo su relato vinculado con la cuarentena. La crisis económica, si ocurriera, yo creo que es muy probable una crisis económica, es culpa de la pandemia y la eventual recuperación es gracias al gobierno. Ahora, cuando yo hablo de la épica de la cuarentena, lo que digo es, yo creo que acá ha habido un objetivo deliberado de testear la menor cantidad de casos posibles, de no testear a nadie. Argentina es de los países que menos testean en el mundo, para ocultar la cantidad de infectados. Y la única manera de, sin testear, no tener muchos contagiados es cuarentenar ad infinitum. Entonces, acá la decisión estratégica ha sido no testear y cuarentenar a todo el mundo para que no haya contagios. Pero ahora, vos me estás hablando de utilizar una suerte de cuarentena en la cual el gobierno reconoce, porque Ginés González García reconoció que no habían podido testear o que habían testeado muy poco, como una especie de estrategia política para permanecer y continuar en el poder. Es casi perverso. Sí, yo creo que sí, el kirchnerismo es perverso, sí, no tengo la menor duda que es perverso. Por eso digo, acá es más, cuando el jefe de gabinete dijo en estos días de informe en el Congreso que se viene un nuevo pacto con la sociedad, un nuevo contrato social, yo prendería las alarmas porque me parece que el intento es una economía o un país más cercano al chavismo que a la democracia republicana a la cual aspiramos el grueso de los argentinos. Yo creo que acá el cuarentenar se ha transformado en una estrategia, como te decía antes, para ocultar la cantidad de contagiados y al mismo tiempo poder gobernar por decreto, sin Congreso, sin justicia y fundamentalmente meterle terror a la sociedad con el virus para que la sociedad, al mismo tiempo que se está fundiendo económicamente, no tenga ningún problema en quedar encerrada en su casa. Una forma de pensamiento, Sebastián, bastante crítica, ¿no? Y nos queda todavía una segunda parte. Pero antes de ir a esa segunda parte con Expert, te quería preguntar a vos de algo que tampoco se habla, pero que es muy importante, que no representa un volumen como el que hablábamos del swap con los chinos, que no sé si lo pagaremos o si nos lo van a cobrar ellos de alguna manera u otra, sino sobre una situación en la provincia de Buenos Aires que es una situación de conflicto, de guerra interna, de un pacto. ¿Vos estás dispuesto a hablar de eso que no se habla? Es el pacto que quiere congraciar en algún momento la idea de modificar una norma que en su oportunidad también fue
cambiada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con el apoyo incluso de un sector del Frente Renovador de Sergio Massa, para que las reelecciones y los mandatos de los intendentes solamente duren 2 años. Y la gran mayoría de los intendentes, Roberto, están transitando su segundo mandato y saben que tienen fecha de vencimiento en el 2023. Y están empezando a conversar, ya lo vienen haciendo desde hace unos meses atrás, la posibilidad de encontrar un resquicio legal para que efectivamente eso no suceda y puedan presentarse a una nueva reelección. ¿Y cuál es la interna en todo ello, Roberto? Bueno, ¿cuál es el resquicio? No, ¿Cuál es la trampa? El resquicio es tratar de que la ley sea interpretada de la siguiente manera. Como se votó, como se aprobó durante el primer mandato de muchos intendentes, ellos ¿qué dicen? Nosotros asumimos con una ley y en el medio de nuestro primer mandato nos encontramos con que se modifica esa ley. Entonces, que nuestro primer mandato sea el actual y no el anterior. Y entonces tendríamos la posibilidad de ser reelectos en el próximo turno. Ese sería uno de los argumentos a presentar en la justicia, que en realidad la presentación trataría de ser no de un dirigente político, sino tratar de llevarlo adelante por algún otro sector, o una ONG, o alguien que se presente voluntariamente a la justicia, porque también entienden que los tiempos políticos hoy, digamos, no sé si van a estar de acuerdo con esa petición de volver a instalar la continuidad permanente de los cargos. Sé que en una reunión... ¿Cómo va a jugar la doctora Cristina de Kirchner? Bueno, yo definitivamente creo que va a jugar en contra de eso, porque eso sería cerrarle la puerta o al menos complicarle la posibilidad del ingreso de muchos dirigentes de la cámpora que ya se están preparando para gobernar municipios. O sea que tenemos a la vista un conflicto entre parte del peronismo tradicional o no tradicional, del peronismo que está en el poder distrital, seguramente el respaldo de la oposición, sí, claro, contra lo que vendría a ser la cámpora, sí, y Cristina. Exactamente, y atención porque un juego clave va a ser en esta historia el de Sergio Massa, porque Sergio Massa en su momento fue uno de los que, junto con María Eugenia Vidal, impulsó la necesidad de establecer límites a los mandatos. Y por alguna información que tengo, en las últimas semanas, en alguna reunión que Massa tuvo con los intendentes, fue bastante escéptico cuando le plantearon esta idea de que pueda llegar a avanzar en los próximos meses. Para Massa sería vamos a tener, digamos, en contra de lo que él mismo planteó, ¿no? Perdón, pero bueno, vamos a tener tiempo para hablar de esto durante varios programas, me parece. Te propongo, antes de ver a la parte final del reportaje con José Luis Esper, anticipar lo que va a venir después del programa, de la entrevista con Esper, que es una entrevista con el doctor Walla, la tradicional, con un tema fascinante, que es el de las mujeres en la cuarentena. ¿Qué hacen las mujeres en la cuarentena? ¿Trabajan más que los hombres? ¿Duermen más que los hombres? ¿Tienen más actividad física, más actividad sexual que los hombres? ¿Tienen más avidez? ¿Engordan? ¿Adelgazan? ¿Se sacrifican más? ¿Se lesionan más? Todo esto lo va a resumir Walla. Y después vamos a 2 o 3 cuestiones más que son casi de que no se habla. Una está relacionada con el caso Vicentín. ¿Por qué el propósito de expropiación del gobierno, como lo hizo Cristina antes, fue la expropiación de las acciones y no la expropiación de los bienes? Porque ¿a quién le conviene eso? Por lo visto, después de lo que pasó en YPF, a los argentinos, a los contribuyentes, al Estado Nacional, no le convino para nada. Y después vamos a hablar también con Eduardo Fidanza, quizá uno de los más reputados encuestadores de la Argentina, para saber cómo es posible que Fernández haya trepado a más del 70% del criterio favorable de la población y de pronto tenga una situación de hostilidad, de movilización en su contra. ¿Y cómo es la opinión de la gente si es que hay un doble comando entre Cristina y Alberto? ¿Y qué piensan sobre Alberto, sobre Cristina y sobre Mauricio Macri y sobre un nuevo fenómeno político en el cual venimos advirtiendo? Sergio Berni, vemos la última parte de Esper y después del corte volvemos. Exactamente.
porque uno de pronto se indigna, no sé si con la intervención, pero fundamentalmente con el propósito de expropiación de Vicentín, pero terminás como ayer, en una manifestación de la gente del campo, defendiendo a una empresa aprovechadora, que hizo infinidades y provocó una serie de situaciones anómalas, rayanas casi en el delito, Sí, claro. obtuvo del propio Estado, con la participación del Estado, del Banco Nación, una multitud de créditos que ni a vos ni a mí nos los dan, y por supuesto al resto de la sociedad. Entonces, acá ya hay una perversión como de dos sectores políticos, sin que uno se dé cuenta, y termina defendiendo lo que no quiere. No, por supuesto, a ver, en esto hay que ser preciso, hay que ser quirúrgico, te diría, aquellos argentinos de bien. Y vos y yo considero que vos y yo sin duda somos argentinos de bien. Pero son dos cosas diferentes. A ver, esta empresa estaba en concurso, hay un juez que entiende en el concurso, y si el juez entiende que ha habido corrupción en el otorgamiento de crédito de parte del Estado a través del Banco Nación, es el juez el que lo tiene que determinar. Es el juez el que tiene que decidir la intervención de la empresa si lo hubiera decidido. El Estado no tiene nada que hacer acá, nada que hacer. Ese es un punto, son dos puntos completamente diferentes. Sin duda que luce está grosero, pueril, de cuarta, hablemoslo claro, que uno de los principales sponsors del expresidente Macri aparezcan como los grandes favorecidos por los préstamos de dudosa justificación de parte del Banco Nación. Ese es un tema. Ahora, que eso amerite la intervención del Estado y una expropiación, es una cosa ridícula. No hay manera de justificar. A ver, vos para expropiar tenés que declarar la empresa de utilidad pública. ¿Me querés decir, Roberto, cuál es la utilidad pública que puede tener una empresa que muele soja? No, Mirá, por supuesto. si bien yo no estoy de acuerdo con ninguna estatización, ninguna, de empresas privadas, ponele la de YPF. Sí, es energía, no sé, es estratégica la energía en el país. Ahora, moler soja, si quiebra Vicentina en el peor de los casos, cosa que sería horrible, habrá otra empresa que va a tener ganas de moler soja, porque en el mundo que empieza a recuperarse después de la pandemia, va a haber una gran demanda de soja, de harina de soja, o de todos los productos que molía Vicentín, ¿me entendés? Incluso Sí, hasta el claro. gobierno, si quería, podría haberle acercado propuestas de, bueno, que las cooperativas se hagan cargo de la empresa, pero yo te diría, acá había un juez que entendía en el concurso y no había ningún motivo para molestar a ese juez. La Argentina arregla con los acreedores, con los bonistas acreedores, Sí. sobre todo con los bonos que emitió Macri. No sé si va a ser tan fácil con los bonos que había emitido los Kirchner, pero digamos resuelve un problema de plata, 20 centavos de dólar más, 20 centavos de dólar menos, etcétera. Termina esa conversación, pero casi automáticamente viene otra que es la del Club del París y la del Fondo Monetario Internacional. Ahí ya no solo hay plata para discutir, ahí lo que va a haber que discutir es la garantía de cómo vas a pagar, de qué es lo que vas a hacer para poderle pagar y seguir dentro del circuito que no es para nada virtuoso del Fondo Monetario, pero que te habilitó a tomar una deuda que se volvió impagable. Sí. Bueno, con el Fondo Monetario el gobierno ya ha dicho que pretende no pagarle nada por 3 años. No va a ser fácil, sin un programa económico acordado con el Fondo Monetario después que salgamos del default con los bonistas de la deuda externa, acordar un programa. No, perdón, dejarle de pagar. Si el fondo te permite no pagarle 3 años, me parece que va a haber que acordar un programa, o al menos eso hoy es lo que luce como más probable. Me cuesta hoy verlo al Fondo Monetario que te diga alegremente, ok, no nos paguen nada por 3 años y hagan lo que quieran. Porque el Fondo Monetario, viste, vos lo sabes muy bien, no es que es un banco, sino que el Fondo Monetario son todos los países del mundo, o por lo menos los superavitarios, que están aportando plata para que Argentina haya recibido lo que recibió con Macri. No le va a ser fácil. Ahora, eso se contradice en alguna medida, porque vos vas a tener que mostrarle medidas de autoridad, cambios en algún sentido revolucionario, y vayas a saber lo que queda después del virus. Pero lo cierto es que eso no se condice con esta especie de nuevo contrato social del cual habló Cafiero, en realidad habló Cristina en el libro de ella, sinceramente, y repitió en algún momento el propio Fernández, que hasta incluso significa
una modificación de la Constitución. Sí, por supuesto que no. A ver, lo que no se condice es, o lo que no va a ser fácil es, primero, el tema de no pagarle al fondo. Si el gobierno insiste en no pagarle por 3 años, no pagarle por 3 años al fondo, olvidémonos del contexto argentino. Es difícil sin un programa económico con el fondo. Ahora, un programa económico con el fondo es difícil si el gobierno pretende un nuevo contrato social e ir a la Constitución socialista de 1949, si esa es la idea del gobierno. Es como que el ir a un nuevo contrato social te va a dificultar un acuerdo con el fondo y eso te va a dificultar que el fondo te diga, ok, no me pagues por 3 años. Por lo tanto, siguiendo la cadena lógica, si vamos a un nuevo contrato social, o sea, si vamos a la Constitución Socialista en 1949, probablemente no haya programa con el fondo y tampoco le paguemos al fondo. ¿Se animará el gobierno de Alberto Fernández a entrar en default con el Fondo Monetario por adoptar la Constitución de 1949? Gran pregunta, hacia adelante, ¿no? Bueno, convengamos, y con esto te despido y te saludo, que los Kirchner, tanto Néstor como Cristina, como el propio Alberto Fernández, siempre dijeron que estaban opuestas a la posibilidad del default. Inclusive, pensando de ese modo, uno debía entender que siempre debían llegar a una solución. Bueno, ojalá que así sea, saludo, ojalá José, que así sea. Te saludo, te auguro buen deseo en tu carrera política, sobre todo si el año que viene te presentás para diputado por la provincia y Gracias. Nos volvemos a ver. Un placer. Te debo el vino, ahora que te vas a mudar me tenés que dar la nueva dirección. Bueno, dale, abrazo grande. Hasta luego.